Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo. Capítulo 7, solo mi imaginación. Maldita sea, este lugar es una mierda. Ichigo se asomó desde el callejón donde se escondía y dejó escapar un suspiro de alivio al no ver a nadie siguiéndolo. Tras escapar con tanta facilidad de Satsuki Kiryuin y sus compinches, decidió huir lo más lejos posible de la Academia Onouji. No sabía qué haría Satsuki, pero tenía la extraña sensación de que Sanageyama no se quedaría de brazos cruzados ante sus insultos. Recorriendo la zona con la mirada una última vez para asegurarse de que nadie intentara acercarse sigilosamente, Ichigo se agachó de nuevo en el callejón y apoyó la cabeza contra la pared de ladrillo agrietada. ¿Qué demonios le pasa a esta escuela?, murmuró Ichigo mientras se pasaba una mano por la cara. Satsuki Kiryuin no era para nada como él esperaba. Claro que esa breve conversación con ella en su casa al comienzo de este lío indicaba más que nada que no era alguien con quien meterse, pero desde su puesto de poder, Ichigo comenzaba a comprender que la Academia Onouji era más una fortaleza o un castillo que una escuela. Buena pregunta, Ichigo, dijo Mugetsu, de nuevo con su uniforme escolar habitual. Parpadeó una vez antes de mirarlo. ¿Pero qué vas a hacer al respecto? ¿Qué hacer al respecto?, repitió Ichigo. Esa idea le había pasado por la cabeza más de una vez, pero cada vez que intentaba pensar cómo hacerlo o incluso si funcionaría, se quedaba en blanco. Frunciendo los labios y mirando a un lado, suspiró y dijo, no creo que pueda hacer nada al respecto. Mugetsu pareció sorprendido por la respuesta de Ichigo, pero se quedó callado y continuó. Este tipo de cosas siempre son más complicadas de lo que parecen. Puede que tengas razón en que mi poder es mayor que el de Satsuki, al menos por ahora, pero supongamos que logro derrotarla. Tiene toda la ciudad en la palma de su mano. Si la destituyó, todos sus seguidores me perseguirán. Mugetsu reflexionó sobre esa explicación por un momento. Mientras tú estés a salvo, no me importa lo que les pase a los demás. Ichigo escuchó a su Kamui antes de que algo importante cruzara por su mente. Oye Mugetsu. ¿Qué es? Dijiste que solo tenía 4 minutos para salvar a Ryuko. ¿Por qué? Confieso que el límite de tiempo de 4 minutos fue algo que se me ocurrió, confesó Mugetsu con tristeza. Tenía miedo de que si tú y yo permanecíamos fusionados por más tiempo, perdería todo el autocontrol que tenía y te devoraría. Espera, la mente de Ichigo intentó procesar lo que acababa de escuchar. ¿Devorarme? Los Kamui como yo dependen de la sangre de nuestro portador para funcionar, le recordó Mugetsu. Aunque normalmente recibo una pequeña cantidad de tu sangre a lo largo del día, cuando me transformé en mi verdadera forma, la cantidad que recibí de ti fue tan grande que estuve tentado de chuparte hasta secarte. Ichigo, tu sangre es exquisitamente deliciosa. Es lo mejor que he probado en mi vida. Me alegra saberlo, gruñó Ichigo, sin molestarse en señalar que su sangre es lo único que Mugetsu ha probado. Reclinando la cabeza contra la pared del edificio, pensó un momento antes de preguntar. ¿Eso significa que tienes un límite de 4 minutos para tu transformación? Por el momento sí, pero estoy seguro de que con el tiempo suficiente podré controlar mis impulsos. Ichigo frunció el ceño mientras consideraba cuánto podría salir mal hasta que Mugetsu pudiera controlarse. ¿De cuánto tiempo estás hablando? Los ojos multicolores de Mugetsu se cerraron mientras pensaba en la respuesta. No debería tomar más de 2 días para que la poca sangre que puedo extraer de tu cuerpo ya no me tiente. Avísame lo antes posible. Alguien como Gamagori probablemente esté deseando vengarse de mí, comentó Ichigo con irritación. No estaba molesto con Mugetsu ni con nada de lo que hiciera. Más bien, estaba molesto porque sabía que algo sucedería en los próximos 2 días que, sin duda, le obligaría a activar Mugetsu. Mientras Ichigo salía del callejón, sus pensamientos se dirigieron a Ryuko y al estado en que se encontraba cuando la salvó. Si bien la había salvado de lo que Satsuki planeaba hacerle, no sabía cómo estaba. Las heridas que había visto en su cuerpo eran bastante graves, así que probablemente necesitaría ir al médico para asegurarse de que no tuviera hemorragias internas ni huesos rotos. El único problema era que no tenía ni idea de dónde se alojaba, ni siquiera si tenía un lugar donde vivir. Mako dijo que Ryuko se había transferido ese mismo día. Si las cosas en la Academia Onouji estaban tan mal como él creía, Ryuko probablemente ni siquiera tenía un hogar. Me pregunto si Mako sabe dónde se aloja.
Ichigo estaba tan absorto en sus pensamientos que, al doblar una esquina, se topó directamente con otro estudiante que corría por las calles en dirección contraria. Si bien meses de experiencia como Shinigami le permitieron a Ichigo apenas evitar caerse, no se pudo decir lo mismo del otro desafortunado estudiante. La fuerza del impacto contra Ichigo hizo que el estudiante rebotara con tanta fuerza que quedó tendido en el suelo con una expresión aturdida y confusa. Oye, Ichigo se inclinó sobre el estudiante aturdido con una mirada preocupada en su rostro, ¿estás bien? ¿Alguien supo el nombre de esa camioneta? Murmuró el estudiante incoherentemente antes de darse cuenta de quién estaba de pie junto a él. Se puso de pie de un salto con una destreza y velocidad que Ichigo no creía capaz, se dio una palmada en el pecho y lo miró. Reconozco ese cabello natural de colores brillantes. Eres el nuevo estudiante transferido de Karakura, Ichigo Kurosaki. El hecho de que el adolescente supiera quién era por el color de su cabello no sobresaltó a Ichigo. En su breve tiempo en la Academia Onouji, no había encontrado a nadie con el mismo cabello naranja. Lo que le molestó fue la felicidad en la voz del adolescente al verlo. Fue casi suficiente para que Ichigo se estremeciera de asco. ¿Quién eres y qué quieres? Perdóname, Ichigo Kurosaki. Por las circunstancias de nuestra reunión, olvidé presentarme. El adolescente retrocedió y comenzó a hacer una reverencia dramática ante Ichigo antes de posar. Soy el reportero estudiantil número 1 del club de periodismo, Shinjiro Nagita. Ante la mención de un club escolar, Ichigo retrocedió unos pasos y preguntó, ¿no vas a atacarme por lo que le hice a Satsuki, verdad? Shinjiro pareció ofendido por la pregunta de Ichigo. Ajustándose las gafas dramáticamente, exclamó, claro que no. Aunque el consejo estudiantil y Lady Satsuki hayan aprobado las acciones del club de periodismo, yo tengo mi propia voluntad. La mayoría de mis colegas reporteros y editores podrían estar dispuestos a cometer difamaciones para proteger y encubrir al consejo estudiantil, pero yo me exijo un estándar más alto. Como periodista, es mi deber sagrado difundir la libertad de expresión como pueda. Algo no me convence, Ichigo. Fue demasiada coincidencia que se encontrara contigo aquí. Mugetsu no mencionó, en sus sospechas, que algo en Shinjiro le parecía extraño. El Kamui se devanó los sesos intentando comprender qué sentía, pero por mucho que lo mirara, no había nada sospechoso en él. Su uniforme ni siquiera tenía fibras vitales. Averigua qué buscaba. Está bien, dijo Ichigo, frunciendo el ceño. ¿Pero qué tiene que ver todo eso conmigo? Ya tengo suficientes problemas con Satsuki. No necesito involucrarme en el lío que intentas crear. Eres la única persona en la historia de la Academia Onouji que no solo se enfrentó al régimen de Lady Satsuki, sino que la dominó. Explicó Shinjiro con vehemencia, agitando el brazo. Apretando el puño con fuerza frente a su rostro, continuó con severidad. Durante 3 años, Lady Satsuki y sus allegados de la Élite 4 no solo han destruido las libertades de estudiantes no estrella como yo, sino que también nos han impedido irnos. Cualquiera que intente quejarse o protestar es sometido a golpes y silenciado silenciosamente por el peso del sistema que ella ha creado. Puede que solo haya vislumbrado tu batalla antes, pero me bastó para ver que eres la esperanza que la Academia Onouji ha estado esperando. ¿Qué vas a hacer? Mugetsu sintió que el pulso de Ichigo se aceleraba y supo que su portador estaba preocupado por lo que debía hacer. Shinjiro tiene razón. Si Satsuki Kiryuin hace todo lo que dice, mucha gente está sufriendo por ello. Ichigo reflexionó sobre las palabras de Shinjiro. Si Shinjiro decía la verdad y no era simplemente un espía de Satsuki, diseñado para explotar su simpatía, Ichigo no podía quedarse de brazos cruzados. Si bien atacar y humillar a Satsuki antes probablemente fue una pésima decisión, fue lo mejor que se le ocurrió en ese momento. Aún así, no podía quitarse de la cabeza la idea de que Satsuki no iba a permitir que un desaire a su honor simplemente se desvaneciera. Si sus acciones anteriores causaban daño a inocentes, no tendría a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Dame algo de tiempo para pensar en esto, dijo Ichigo mientras comenzaba a pasar junto a Shinjiro, ha sido un día muy ocupado y necesito encontrar una manera de regresar a mi dormitorio sin que me atrapen. ¡No! Shinjiro se lanzó hacia Ichigo y envolvió sus brazos alrededor de su pierna. No te vayas. Oye. ¿Qué demonios haces? Quítate de encima. Ichigo intentó quitarse a Shinjiro de la pierna, pero el agarre del adolescente era sobrenaturalmente fuerte. Con los brazos aún agarrando con fuerza la pierna de Ichigo, Shinjiro miró hacia afuera y gritó. Necesito tu protección. Ya intenté desenmascarar a Lady Satsuki usando el periódico escolar tantas veces que estoy en su lista de disidentes.
Si intento decir algo malo de ella una vez más, me suspenderá permanentemente de la escuela o enviará al comité disciplinario a buscarme. No puedo dejar de escribir la verdad, Ichigo. Mentir no es mi estilo. Si el comité disciplinario me encuentra, me dará una paliza. Ahí está, muchachos. Ichigo se giró y vio a 3 enormes estudiantes de una estrella corriendo hacia ellos. Uno de ellos señaló a Shinjiro y gritó: Shinjiro Nagita. Tus calumnias y difamaciones contra Lady Satsuki terminan hoy. Prepárate para ser disciplinado. Ah. No dejes que me atrapen, Ichigo. Ichigo se colocó frente al encogido Shinjiro y miró fijamente a los miembros del comité disciplinario. Si quieren atrapar a Shinjiro, primero tendrán que pasar por mí. Uno de los estudiantes dio un paso al frente para hacer precisamente eso, pero otro extendió el brazo y lo detuvo. No seas tonto. Ese es Ichigo Kurosaki, el nuevo estudiante transferido con el Kamui. Mientras esté con Shinjiro Nagita, no podremos disciplinarlo. Tenemos que informarle a Gamagori sobre este giro de los acontecimientos. Mientras los 3 estudiantes se giraban a regañadientes para irse, el que acababa de hablar se giró y señaló a Shinjiro. Considérate afortunado de estar en presencia de alguien mucho más superior que tú. Pero recuerda que tarde o temprano tu suerte se acabará. La protección de Ichigo Kurosaki no puede durar para siempre y, tarde o temprano, pagarás por tus crímenes contra Lady Satsuki. Ichigo esperó hasta que el comité disciplinario estuvo fuera de la vista antes de volverse hacia Shinjiro. Tengo la sensación de que esos tipos no se van a rendir tan fácilmente, pero parece que mientras yo esté cerca te dejarán en paz. No tienes que preocuparte por protegerme constantemente, Ichigo. Shinjiro se levantó y apretó el puño. Mientras me guíes, te seguiré hasta el infierno y de regreso. Tu poder, combinado con tu capacidad para difundir información entre los estudiantes de No Estrella, iniciará una revolución. Juntos podremos finalmente acabar con la tiranía de Lady Satsuki en la Academia Onouji. ¿Planeas entrar sin más a la Academia Onouji y derribar a alguien como Satsuki Kiryuin con unas pocas palabras? Preguntó Ichigo con sarcasmo. No es alguien a quien le importe lo que escribas. ¿Qué? Shinjiro parecía sorprendido por la falta de compromiso de Ichigo. Pensé que me ibas a ayudar. Ichigo negó con la cabeza y miró en la dirección en la que se habían ido los estudiantes de Una Estrella. No, dije que te protegería de esos imbéciles. Si quieres seguir poniendo tu vida en peligro, adelante. Pero no me metas en esto. Oh, Shinjiro se sintió abatido ante la negativa de Ichigo a ayudarlo, pero su habitual actitud de eufórica se reafirmó rápidamente. Por mí está bien. Mientras pueda usar el poder de la prensa para difundir las maldades de Lady Satsuki, me da igual lo que me pase. Ichigo estaba a punto de replicar, pero se detuvo cuando los sonidos de estática y cables crepitando llenaron el aire. ¿Qué está sucediendo? Es el sistema de megafonía de la ciudad de Onou, explicó Shinjiro. Solo lo usan Lady Satsuki y el consejo estudiantil cuando anuncian algo de gran importancia. ¿Estudiantes de intercambio, me oyen? Dijo una voz familiar por los altavoces. En una hora, su mejor amiga, Mako Mankansoku, será ejecutada por su responsabilidad compartida en la traición a la Academia Onouji y a Lady Satsuki. Si alguno de ustedes quiere detenerlo, dejen de esconderse como cobardes y preséntense. Ese tipo no sabe cuándo rendirse, gruñó Ichigo furioso. Todos sus sentidos le gritaban que volver a la Academia Onouji era una trampa, pero no podía dejar que ejecutaran a Mako. Ichigo quizá no supiera por qué el capitán del club de boxeo quería matar a Mako, pero sería un infierno si se quedaba de brazos cruzados y dejaba que eso sucediera. Sé que me voy a arrepentir de esto, murmuró Ichigo antes de mirar a Shinjiro, necesito ir a salvar a Mako, Shinjiro, así que deberías encontrar un lugar donde esconderte hasta que todo termine. No puedes estar pensando en entrar sin más por la puerta de la Academia Onouji. Exclamó Shinjiro, sorprendido. Haciendo varios movimientos intrincados en el aire con las manos, exclamó. Aunque tu uniforme te permita dominar fácilmente a un Goku de 2 estrellas y sorprender a Lady Satsuki, tal truco solo funcionará una vez. Si entras en la Academia Onouji, sin duda tendrás que enfrentarte a los 4 de alto mando si quieres rescatar a Mako Mankansoku. No voy a dejar que Mako muera por algo que hice, respondió Ichigo, rodeando a Shinjiro y dirigiéndose a la Academia Onouji. Claro que sé que regresar es probablemente una trampa, y si lo es, planeo darle una paliza cuantos sean necesarios para salvar a Mako. Aunque sé que tengo las de perder, no puedo fallar. Casi llegué demasiado tarde para salvar a Ryuko antes, y si puedo salvar a Mako, eso es lo que haré. Mugetsu escuchó el discurso de Ichigo antes de agregar en sus propios pensamientos.
Ichigo, aunque tu pasión y deseo de hacer lo correcto son inspiradores, no podrás luchar contra los uniformes de Goku. Si intentas liberar mi verdadera forma una vez más, morirás. Ichigo pensó en lo que dijo Sukamui y se dio cuenta, cuando llegó el momento, de que si tenía que arriesgar su vida por alguien como Mako, que ni siquiera estaba involucrado en lo que sucedió, con gusto lo haría sin dudarlo un momento. Ese es un riesgo que tendré que tomar, Mugetsu. Mugetsu, sorprendido por la dedicación de Ichigo y su disposición a tirar su vida para salvar a alguien más, solo pudo murmurar. Ichigo, ya basta de estar sin hacer nada, dijo Ichigo y echó a correr camino a la Academia Onouji. Tardaría más en regresar sin los carritos, pero Ichigo no confiaba en que los operadores no se opusieran a él. Volviéndose hacia Shinjiro, Ichigo preguntó, ¿deberías venir también? Esos tipos deben estar esperando a la vuelta de la esquina a que me vaya o algo así. Por supuesto. Shinjiro tartamudeó y rápidamente siguió a Ichigo. La lluvia, que se acercaba cada vez más a Ono a medida que avanzaba el día, finalmente llegó en un estruendo catastrófico justo cuando Ryuko llegaba a su destino. Inclinada sobre el manillar de la motocicleta robada, con la respiración entrecortada por el cansancio y el dolor, dio un paso en el suelo fangoso y rápidamente cayó de rodillas. Maldita sea, tosió débilmente mientras usaba la fuerza que le quedaba para levantarse del suelo. Apretando los dientes con rabia al verse obligada a usar su hoja tijera como muleta improvisada, Ryuko logró ponerse de pie solo después de más de un minuto de intentos. Apoyándose pesadamente en su arma, Ryuko maldijo su situación. Estuve tan cerca de descubrirlo. Dando un paso al frente y pavoneándose por un instante, Ryuko logró mantener el equilibrio mientras se abría paso a trompicones entre las ruinas de la casa de su infancia. Habían pasado 6 meses desde su última visita, y esa fue la última vez que hubo algún sentido de normalidad en su vida. Mientras recorría los pasillos en llamas, finalmente llegó a la misma habitación donde había descubierto el cuerpo moribundo de su padre. Clavó su tijera en el suelo, Ryuko miró al suelo con tristeza. No pude hacerlo, papá, murmuró mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Justo cuando pensé que sabía quién te mató, fallé. Si tan solo tuviera más poder. Podría haberlo usado para salvarte de esa mujer. Ryuko se desplomó de rodillas y permaneció allí bajo la lluvia durante lo que parecieron horas. Regresar a ese lugar ya era bastante difícil, pero darse cuenta de que todo lo que había logrado había sido en vano le había pasado factura. Tras repasar mentalmente lo sucedido, se puso de pie tambaleándose y se secó una lágrima. Lamento que mi poder no haya sido suficiente para vengarte, confesó con tristeza, antes de que apenas se dibujara una sonrisa en su rostro. Pero hay alguien que podría ayudar. Mako dice que está bien y que me salvó. Su nombre es. Antes de que pudiera terminar lo que estaba a punto de decir, una trampilla se abrió bajo los pies de Ryuko, lo que la hizo caer gritando al oscuro abismo de abajo. ¿Qué demonios? A varios metros de distancia, oculto tras una pared parcialmente destruida, Aikuro Mikisugi observaba con disimulada diversión el lugar donde Ryuko acababa de estar. Pasándose la mano por la cara, quitándose las gafas al mismo tiempo, dijo, «Te dejo el resto a ti, Ryuko Matoi». Mientras los gritos de Ryuko se apagaban lentamente, Aikuro se dio la vuelta para regresar a la Academia Onouji, pero no sin antes mirar el control remoto en su mano con desdén. ¿Batería de 4 años de duración, Mientras Aikuro consideraba la posibilidad de obtener un reembolso por el control remoto de su trampilla, Ryuko se encontró rebotando erráticamente entre las paredes del túnel por el que caía. Nada de lo que hizo para frenar su descenso parecía funcionar. Intentó apoyar los pies y la espalda, pero las paredes eran demasiado resbaladizas como para que la fricción la frenara. Al no lograrlo, intentó usar su hoja tijera, pero se estrelló contra el techo de una gran habitación y aterrizó sobre un montón de ropa. Maldita sea, me dolió. Refunfuñó mientras se liberaba del montón de ropa vieja y desechada. Al mirar a su alrededor y darse cuenta de dónde estaba, silbó y dijo, ¿cómo demonios logró papá construir algo así debajo de la casa? Al intentar ponerse de pie, Ryuko hizo una mueca de dolor al sentir una punzada de dolor en el brazo izquierdo. Subiéndose la manga de la chaqueta, notó que uno de los muchos cortes que se había hecho durante su breve combate contra Takao se había reabierto al caer y ahora le goteaba sangre por el brazo y la ropa que llevaba debajo. Supongo que reabrí la herida de antes, murmuró, apretando el puño para bloquear el dolor. Algo así no era tan doloroso como le habría sido a otra persona. Ryuko no podía explicarlo, pero siempre había tenido una tolerancia al dolor extremadamente alta. Será mejor que busque una salida antes de desangrarme.
Tomando su tijera, Ryuko se deslizó por la pila de ropa hasta llegar al suelo. Trastabilló un momento, buscó con la mirada alguna salida. Fuera lo que fuese este lugar, algo había sucedido que lo había destruido casi todo. Era extraño que la explosión que destruyó la casa no llegara hasta allí. Apartando ese pensamiento de su mente por un momento, Ryuko eligió una dirección al azar y comenzó a caminar. Tiene que haber una salida. Mientras buscaba con la mirada cómo trepar hacia uno de los agujeros del techo, muy por encima de su cabeza, algo llamó la atención de Ryuko. De lado, medio aplastado y medio destruido por las fuerzas de la naturaleza, yacía un viejo escritorio de madera. Por los diversos instrumentos y herramientas esparcidos por allí, debía de haber pertenecido a su padre. Papá. Ryuko se acercó al escritorio y se arrodilló antes de examinar los restos destrozados. No había mucho que no hubiera sido destruido o dañado, pero quedaba algo que la hizo mirar más de cerca. Limpiando cuidadosamente los pedazos de vidrio roto y la suciedad, Ryuko cogió una foto vieja. Sacándola de su marco dañado, con cuidado de no rasgarla ni dañarla más, los ojos de Ryuko se abrieron de sorpresa al ver quién estaba en ella. En la foto, su padre parecía estar de pie en lo que parecía un muelle o un puente y en sus brazos, con una sonrisa inocente en su rostro, estaba una versión más joven de Ryuko. Mientras miraba la foto, Ryuko no podía recordar cuándo se tomó esta foto o incluso dónde estaban. Su mirada se apartó de su padre y se dirigió a los otros ocupantes de la foto, lo que la hizo fruncir el ceño. ¿Quiénes son? A la derecha de su padre había dos personas, y por sus expresiones debían de estar comprometidas o casadas. El hombre tenía una sonrisa bobalicona y hacía la señal de victoria a la cámara con una mano, mientras que con la otra rodeaba los hombros de la mujer. Vestía una llamativa camisa hawaiana con un estampado de flores rojas sobre fondo azul y tenía una incipiente barba. La mujer tenía el pelo castaño y rizado y parecía estar intentando jugar con la versión joven de Ryuko. Ryuko miró la foto antes de guardarla en su bolsillo. Si conocieran a mi padre, quizás sabrían por qué esa mujer con la tijera lo mató. Ahora solo necesito encontrar la manera de salir de este lugar. Espera, gritó una voz apagada, deteniendo a Ryuko en seco, más. Dame más. ¿Quién demonios anda ahí? Muéstrate. Gritó Ryuko a través de la cámara abandonada, aferrando con fuerza su tijera mientras escuchaba el eco de su voz, que se perdía en la oscuridad. Con los músculos tensos, preparándose para el ataque del intruso desconocido, Ryuko permaneció inmóvil durante más de un minuto, esperando que algo sucediera. Al no oír nada más que silencio, a pesar de sus esfuerzos por localizar el origen de la voz, Ryuko empezó a relajarse. Quizás la voz había salido de su cabeza y, en su estado actual, creía que provenía de algún lugar de la habitación. Me estoy volviendo loca, Ryuko se frotó los ojos y bostezó. Debió haber perdido más sangre en su batalla contra Takaharu de lo que creía. Más, repitió la voz, resonando por la gran cámara e imposibilitando que Ryuko identificara de dónde provenía. Necesito más. Ryuko se giró al fijar la vista en la pila de telas desechadas sobre la que había caído. Entrecerrando los ojos al percibir el más mínimo movimiento dentro de la pila, Ryuko blandió rápidamente su tijera por el aire cuando algo salió disparado. Tras notar que su espada cortaba con facilidad y limpieza la camisa vieja, Ryuko notó un cambio en la iluminación y miró hacia arriba justo cuando algo descendía por el aire hacia ella. ¿Qué es esa luz? Ryuko entrecerró los ojos, confundida, mientras se cubría la cara con la mano. ¿Qué demonios? ¿Es un uniforme de marinero? Dame más. Ryuko intentó esquivar el uniforme que caía, pero se estremeció al verse afectada por las heridas de su pelea con Takaharu y su pierna izquierda cedió. Antes de que pudiera superar el dolor y apartarse, Ryuko se vio lanzada hacia adelante y rodando por el suelo antes de estrellarse contra la pared mientras el uniforme la envolvía. ¿Qué demonios haces? Gritó Ryuko, medio histérica y medio delirante, al sentir que el uniforme comenzaba a manosearla. Con un rubor luminiscente que le cubría el rostro mientras el uniforme traspasaba todos los límites normales, Ryuko intentó liberarse del toque pervertido del uniforme viviente, pero descubrió, para su sorpresa, que era sobrenaturalmente fuerte. Rompiendo en sudor frío mientras el ojo del uniforme parecía diluirse frenéticamente, Ryuko gritó. «Quítate de encima. No me dejes». Gritó el uniforme mientras le envolvía los brazos con las mangas y se apretaba contra su pecho. «¿Qué esperas? Quítate la ropa ya para que puedas ponerme». Ryuko jadeó avergonzada ante la cercanía del uniforme viviente y redobló sus esfuerzos por liberarse de la pesadilla que la atacaba. No tenía ni idea de qué era, pero de ninguna manera iba a dejar que siguiera manoseándola.
Mientras forcejeaba contra las flexibles ataduras que la sujetaban, el Kamui vio que no cooperaba y decidió tomar cartas en el asunto. Usando sus mangas como manos improvisadas, comenzó a arrancarle la ropa sistemáticamente sin cuidado, dejando a Ryuko vestida solo con su sujetador y sus bragas. ¿Qué demonios haces, maldita pervertida? El Kamui ignoró a propósito las protestas de indignación de Ryuko mientras terminaba de desnudarla. Contemplando su cuerpo con una mirada enloquecida en su único ojo, gritó: «Cúbreme y dame mucha sangre. No quiero volver a dormir». Que se sepa que Ryuko había presenciado muchas locuras durante su traslado de academia en academia por todo Japón. Tras presenciar el tanque de carne en la preparatoria Kamikobe, justo antes de que alguien llamado Kyuji Obayashi la persiguiera con un camión de carne, Ryuko pensó que nada podría perturbarla. Pero ahora, tras ser asaltada por un uniforme de marinero viviente con un deseo malsano de ser usado, Ryuko se sintió incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. ¿El uniforme de marinero está hablando? Por un breve instante, el Kamui pareció notar algo más que el cuerpo de Ryuko. Levantó la vista hasta su rostro nervioso. La abertura que Ryuko asumió era su boca, sonrió. ¿Por qué tienes miedo? Deberías usarme en lugar de tener miedo. Haré que todas tus preocupaciones desaparezcan. Ni hablar. Gritó Ryuko asustada mientras intentaba morderle las mangas al Kamui. Ni hablar de usar un uniforme parlante. Es hora de un enfoque más práctico. La forma del Kamui se retorció y distorsionó antes de lanzarse sobre Ryuko. Su tela se amoldó al instante a la forma y los contornos de su cuerpo. ¿Qué acabo de decir? Gruñó Ryuko mientras forcejeaba para quitarse el Kamui del cuerpo, pero descubrió que estaba perdiendo la batalla rápidamente. Fuera lo que fuese que estuviera hecho, le impedía resistirse, y Ryuko no pudo evitar sentir una punzada de miedo recorriéndole el cuerpo al pensar en lo que sucedería cuando finalmente perdiera. Se supone que los uniformes no hablan. No te quites de encima de mí, estúpida prenda, antes de que encuentre unas tijeras. Ya basta de quejarse, gritó el Kamui mientras comenzaba a brillar con una tenue luz roja. Eso es. Voy a hacer que me uses, te guste o no. No es no. Demasiado tarde. Gritó triunfante el Kamui. Mira. Encajo perfecto. Cuando el Kamui finalmente se impuso por completo al cuerpo de Ryuko y comenzó a aclimatarse a su sangre, pulso, forma y pensamientos, Ryuko se puso de pie tambaleándose mientras una energía roja crepitaba a su alrededor. Sintió una extraña sensación recorriéndole el cuerpo y la hacía sudar nerviosamente. A medida que la sensación en su cuerpo crecía, Ryuko dejó escapar un grito mientras una gran columna de energía roja se elevaba hacia el cielo. Así que regresaste después de todo, dijo Sanageyama con una sonrisa, con las manos en los bolsillos del abrigo, mientras observaba a Ichigo entrar en la academia Onouji. Levantando una mano y ordenando en silencio a los miembros del club de boxeo que se retiraran, Sanageyama dio un paso al frente y dijo: «Debo admitir que, después de tu pequeña actuación, pensé que serías lo suficientemente inteligente como para no caer en una trampa tan obvia. ¿Por qué no iba a volver si la vida de alguien estaba en juego?», replicó Ichigo al notar que los estudiantes empezaban a rodearlo. Mirando más allá de Sanageyama, Ichigo frunció el ceño al ver a Mako, que estaba boca abajo sobre un tanque de aceite hirviendo. «Déjala ir. No tuvo nada que ver con lo que pasó. No me gusta hacer este tipo de cosas, pero hay que seguir las reglas», suspiró Sanageyama mientras saltaba del ring. Nunca lo admitiría, pero los planes de Lady Satsuki no incluían la muerte de Mako Mankansoku. Ella solo era un cebo para atraer a las presas más importantes: Ichigo Kurosaki y Ryuko Matoi. Por mucho que Takaharu deseara recuperar su honor, Sanageyama jamás permitiría que torturara a un inocente hasta la muerte. No tiene por qué ser así. Todo lo que ves es simplemente un medio para aplicar el castigo apropiado. Ichigo no dijo nada mientras levantaba la vista y veía a Satsuki Kiryuin observándolo. Por su ceño fruncido, se dio cuenta de que no estaba muy contenta con su encuentro anterior. Si este es el castigo para alguien que no hizo nada malo, me daría pena ver cómo tratas a los culpables. La expresión de Sanageyama decayó al ver que Ichigo se negaba a seguir el plan. Golpeándose el hombro con su shinai para calmarse antes de decir algo precipitado, Sanageyama le tendió la mano a Ichigo y dijo: «Ichigo, hay una salida que permitirá que Mankansoku salga impune. Si simplemente te entregas a la merced de Lady Satsuki, la orden de ejecución contra Mako Mankansoku será revocada y podrá regresar a casa con su familia». ¿Qué? Takaharu se aferró furioso a las cuerdas que rodeaban el ring de boxeo mientras una vena se le hinchaba en la sien.
Cállate, ordenó Sanageyama sin molestarse en voltear a ver al capitán del club de boxeo. Cuando Takaharu rechinó los dientes, pero se abstuvo de decir nada, Sanageyama volvió a centrar su atención en Ichigo. Tienes dos opciones, Ichigo. Puedes aceptar la misericordia de Lady Satsuki y Mankan Soku volverá a casa ileso, o puedes intentar luchar contra nosotros, lo cual no será fácil. Puede que la hayas superado la última vez, pero no creas que podrás volver a hacerlo tan fácilmente. Por mucho que quisiera borrar la mirada de suficiencia del rostro de Sanageyama y demostrarle a Satsuki cuánto la respetaba, Ichigo sabía que no tenía otra opción. Sanageyama no era de los que le mentían en la cara, y si rendirse salvaría a Mako de ser hervido vivo, entonces su camino estaba despejado. Dando un paso al frente y levantando las manos, Ichigo rápidamente se encontró con el bloqueo de Shinjiro. No puedes rendirte, Ichigo. Shinjiro, con una mirada suplicante, se interpuso en el camino de Ichigo. Sanageyama es uno de los 4 de élite de Lady Satsuki. Dirá lo que sea para asegurarse de que nadie desafíe su autoridad. Probablemente planea matar a Mankan Soku en cuanto te detengan. El rostro de Sanageyama se distorsionó en una mueca al captar el comentario mordaz e insultante de Shinjiro. Apuntando con su shinai al estudiante más pequeño, Sanageyama gruñó y dijo: no sé quién te crees para decir algo así, pero soy un hombre de palabra. Si digo algo, puedes estar seguro de que jamás me retractaré. Shinjiro se encogió ante la intensa mirada de Sanageyama, pero, no te preocupes, Shinjiro. Estaré bien, interrumpió Ichigo a su nuevo amigo y comenzó a caminar hacia Sanageyama. Frotándose las muñecas con una leve sonrisa, Ichigo añadió: no creo que Satsuki pueda capturarme ni aunque quisiera. ¿De qué demonios estás hablando?, exigió Sanageyama al notar la evidente falta de miedo en Ichigo. Dime bien. Sanageyama se quedó sin palabras cuando se oyó una especie de explosión cerca del ring, lo que provocó una nube de humo y polvo. Cubriéndose los ojos para protegerse del polvo, Sanageyama intentó comprender qué estaba pasando. ¿Qué demonios fue eso? Se hizo un silencio denso mientras los estudiantes y civiles reunidos intentaban ver qué sucedía. Mientras sus ojos intentaban penetrar la densa humareda, una figura emergió de ella y voló hacia Mako, quien había sido capturada. Los miembros del club de boxeo intentaron detenerlos, pero fueron obligados a apartarse con facilidad y brutalidad mientras la figura los pateaba y los golpeaba en la cara y el cuello. Cuando la figura se subió al andamio sosteniendo a Mako, con una conocida espada roja en la mano, la chica suspendida gritó: ¿has vuelto para salvarme, Ryuko? Ryuko sacó la tijera de debajo de la andrajosa capa marrón que la cubría y miró a su alrededor. Segura de que nadie había visto aún su nuevo uniforme, giró la espada alrededor de su muñeca antes de clavarla en el andamio. Agárrate fuerte, Mako. Te sacaré de ahí. Mientras desgarraba las cuerdas que sujetaban a Mako sobre el tanque de aceite hirviendo, Ryuko notó que varios de los miembros menos heridos del club de boxeo subían corriendo al andamio para intentar detenerla. Burlándose de su inútil intento, Ryuko giró sobre sí misma y soltó una ráfaga de patadas y puñetazos que obligaron a los miembros del club a retroceder hacia el aceite hirviendo. Arrancando las últimas ataduras que sujetaban a su amiga, Ryuko agarró a Mako antes de que pudiera caer y saltó por los aires. Aterrizando en medio del ring, Takaharu la miró con una mezcla de interés y rabia. Ryuko bajó a Mako, con el cuerpo rígido como un trozo de madera, y le devolvió la mirada a la diminuta capitana. Así que por fin has llegado, estudiante transferido, se regodeó Takaharu en el micrófono mientras levantaba el puño derecho. A decir verdad, me alegro de que interrumpieras la rendición de Ichigo Kurosaki. Sería aburrido que esto terminara sin una verdadera pelea. Usar un rehén es simplemente sucio, replicó Ryuko. Empujándola ligeramente para que saliera del ring antes de que la cosa se pusiera fea, Ryuko sujetó la capa que la cubría con una mano mientras decía: pensé que los boxeadores se basaban en el honor y las reglas. Si de verdad eres boxeadora, acabemos con esto 1 a 1. Takaharu sonrió mientras comenzaba la revancha que buscaba, y su única oportunidad de recuperar su honor como miembro del consejo estudiantil. Nunca te reclutaron en mi club, pero si buscas una pelea 1 contra 1, ¿quién soy yo para discutir? Mi victoria será aún más dulce cuando te convierta en polvo. Tirando el micrófono sin cuidado, golpeando la cabeza de un estudiante entre la multitud en el proceso, Takaharu se abalanzó sobre Ryuko con su brazo izquierdo hacia atrás para darle un poderoso golpe. Te voy a aburrir como a un punk. Soltando un grito mientras lanzaba un puñetazo, Takaharu sonrió mientras su guante de boxeo parecía multiplicarse una y otra vez hasta que cientos de guantes borrosos circulaban por el ring.
Ajustando su dirección con un simple pensamiento, Takaharu comenzó a golpear el cuerpo cubierto de Ryuko con todas sus fuerzas. ¿Esto es demasiado para ti?, gritó Takaharu victorioso mientras veía cómo cada uno de sus golpes impactaba de frente a Ryuko. Este ring sagrado está repleto de la infinidad de golpes de izquierda que mi tonificado cuerpo ha producido. Fuera del ring, Shinjiro vio a Takaharu golpear a Ryuko una y otra vez sin que ella hiciera nada. ¿Qué está haciendo? Va a morir si no se defiende. Ichigo no estaba tan seguro de que ese fuera el caso. Mientras observaba atentamente la multitud de golpes que asestaban al cuerpo de Ryuko, ráfagas de fuerza conmocionante que la superaban y se dirigían hacia la multitud de estudiantes reunidos, Ichigo vio que Ryuko aún no había retrocedido ni se había inmutado de dolor. A pesar de la cantidad de puñetazos, jabs y cruces que le llovían por parte de su oponente, Ryuko parecía completamente inmune a los ataques. El corazón de Takaharu latía con fuerza de emoción mientras asestaba golpe tras golpe a Ryuko. Estaba tan absorto en la pelea que Takaharu no se dio cuenta de que Ryuko permanecía inmóvil sin siquiera un gruñido de dolor. Deslizándose de vuelta por el ring, Takaharu sonrió con malicia mientras giraba el hombro y gritaba. Y el campeón cambia su juego de pies antes de lanzar un recto de derecha. ¿Pero qué es esto? Es un verdadero golpe de sacacorchos. Ten. Ken. Fan. Sai. Mientras el guante de boxeo de las 2 estrellas comenzaba a girar como un taladro acercándose cada vez más a su cuerpo, Ryuko permaneció inmóvil, con la mirada fija en el ataque. Si bien la técnica de Takaharu parecía lo suficientemente impresionante como para haberla matado si se hubiera molestado en usarla en su primer combate, Ryuko sabía que, por muy fuerte que fuera, no se acercaba ni de lejos al poder que ella poseía. Cuando el ataque finalmente impactó y destrozó la capa que la envolvía, Ryuko no se movió, pues el guante de Takaharu se detuvo en seco contra su kamui. ¿Qué? Balbuceó Takaharu, ¿qué clase de atuendo podrías estar usando? Un rubor apareció en el rostro de Ryuko mientras se cubría el pecho con un brazo. Deja de mirarme. Bueno, Sanageyama se rascó la nariz y miró a Ryuko con una sonrisa satisfecha en el rostro. Eso es algo que no se ve todos los días. Mientras Sanageyama miraba a Ryuko con una sonrisa y Shinjiro había sacado un bloc de notas y comenzó a garabatear algo apresuradamente, la reacción de Ichigo fue mucho más drástica. ¿Qué demonios es eso?, pensó, conmocionado y avergonzado. Le impactó que alguien más tuviera un kamui. Aikuro había mencionado que podía contar con los dedos de las manos todos los kamui del mundo. El hecho de que otro kamui hubiera aparecido en la Academia Onouji, el mismo día que él expuso su Mojetsu a la escuela, significaba que el profesor tenía algo que ver. Su vergüenza, por otro lado, provenía de la forma tan reveladora que había adoptado el kamui de Ryuko. En lugar de ser una armadura práctica como su Mugetsu, que cubría todo por debajo de su cuello con una armadura rígida y densa que se sentía casi inmune a los ataques, la de Ryuko se veía diferente por decirlo menos. Tomaba la forma de botas negras hasta el muslo y leggings, con tacones rojos y líneas que subían hasta la parte superior, donde se extendían en correas que se conectaban a la falda negra corta que apenas cubría nada. La falda estaba conectada a la parte superior del atuendo por un par de tirantes que apenas lograban cubrir sus pechos. Los tirantes luego se conectaban a lo único que podría considerarse armadura en el kamui. Sus brazos y todo por encima de sus pechos hasta la parte superior de su barbilla estaban cubiertos por una armadura negra. En la parte delantera de su kamui, al igual que Mugetsu, había 2 ojos de aspecto familiar, uno de los cuales estaba permanentemente cerrado por una cicatriz prominente que lo cruzaba. «Eso no puede ser un kamui», murmuró. No se parecía en nada a su Mugetsu. «Lo es», respondió Mugetsu a la pregunta retórica de Ichigo, «pero lo que no entiendes, Ichigo, es que un kamui no necesita cubrir cada parte del cuerpo para funcionar como armadura. Mientras se use y se done suficiente sangre, cada parte del cuerpo del portador, incluso la piel expuesta, será tan dura como el acero». «Lo entiendo», dijo lentamente, «pero nunca te transformes en algo ni remotamente parecido a eso». Mientras Ichigo discutía con Mugetsu sobre la definición correcta de armadura, en el ring, Takaharu intentaba, sin éxito, asestar un golpe que pudiera herir a Ryuko. ¿Cómo demonios se había vuelto tan fuerte en tan solo unas horas? La última vez que pelearon, la había dejado arrasada, pero ahora ella se encogía de hombros ante sus ataques como si fuera una mosca. Tras propinarle un puñetazo a Ryuko en la cara, Takaharu hizo una mueca al ver que ni siquiera había girado la cabeza. «Estás haciendo trampa. Intentas distraerme del combate con tu arrolladora sensualidad. En serio. No me pongo esto porque quiera».
argumentó Ryuko, con el rubor aumentando junto con la vergüenza. No entendía por qué Senketsu tenía que adoptar la forma de algo tan revelador. La dejaba prácticamente desnuda. Sin excusas. Gritó Takaharu, con la voz ligeramente quebrada. Te estás burlando del boxeo con ese atuendo escandaloso. No, todos los deportes han sido degradados por esa cosa. No lo soy. Pareciendo darse cuenta de algo de gran importancia, Takaharu sonrió y dio un paso atrás. Está bien, entonces. Si vas a pelear completamente desnudo, supongo que me tomaré la libertad de desvestirme también para que esté a mano. Oye. Ryuko, junto con Ichigo y aproximadamente la mitad del público, se cubrieron los ojos mientras las manos de Takaharu buscaban su cinturón. Tú eres el que te burlas de mí, maldito pervertido. ¿De qué hablas? Takaharu miró perplejo a Ryuko antes de que una brillante cadena roja de su cinturón se rompiera. Mientras su guante de boxeo derecho se transformaba, para sorpresa de Ryuko, explicó. No te preocupes por eso. Me estoy quitando los guantes suaves que he estado usando para los combates fuera de casa. Mira. Estos son los auténticos guantes de boxeo de 2 estrellas para el atletismo de la Academia Onouji. Vaya, Silbosan Hageyama, esto va a ser interesante de ver. No había visto a Takaharu tan concentrado en una pelea desde aquel combate contra el campeón estadounidense de secundaria. El capitán del club de boxeo, Takaharu, se quitó los limitadores de seguridad de los guantes para contrarrestar la creciente amenaza de la nueva estudiante transferida, Ryuko Matoi, murmuró Shinjiro mientras anotaba apresuradamente en su blog de notas. Esta era una historia de oro. Pensaba que Ichigo Kurosaki era el único con el poder para enfrentarse al consejo estudiantil y a Lady Satsuki, pero encontrar a otra estudiante dispuesta a hacerlo fue una bendición. Solo necesitaba hablar con ella en persona. Oye, Ichigo, ¿llamaste Kamuya ese atuendo que llevaba? ¿Qué significa ese término? Ichigo descartó su pregunta con un gesto. Te lo diré en otro momento. Ryuko miró fijamente el guante gigante con púas sostenido en el aire con una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Qué diablos pasa con tu guante? ¿Te refieres a esta cosa vieja? Takaharu miró su guante de boxeo con orgullo y cariño. Si no los hubiera envuelto durante mis combates fuera de casa, las otras escuelas tendrían miedo de enfrentarme en el ring. Envolver mis guantes es la única manera de conseguir una pelea decente. Poder soltarlos después de tanto tiempo me llena el corazón de fuerza y convicción. Este es el verdadero poder del uniforme de Goku. No sé mucho de boxeo, dijo Ryuko con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en una sonrisa de suficiencia. Pero hasta yo sé que lo que haces es ilegal. Pero si de verdad tienes tantas ganas de pelear conmigo, adelante. Te voy a borrar esa sonrisa de la cara, estudiante de intercambio. Gritó Takaharu. Saltando en el aire, con su guante de púas hacia atrás para un golpe, se abalanzó sobre Ryuko. Ahora que estás semidesnuda, voy a destrozar los pocos jirones de ropa y dignidad que te quedan y te enviaré volando a la luna. Mientras Takaharu corría hacia ella, Ryuko permaneció quieta mientras miraba fijamente al diminuto 2 estrellas, buena suerte con eso. El alarde de Ryuko no era infundado. Cuando el guante de Takaharu impactó fácilmente en el estómago desnudo y expuesto de Ryuko, provocando una onda de presión que explotó tras ella y lanzó a varios estudiantes por los aires, el capitán del club de boxeo notó algo extraño en la situación. Había puesto toda su fuerza en ese ataque, suficiente para hacer que incluso los 4 de alto mando retrocedieran un poco, y aún así, Ryuko lo miraba con esa maldita sonrisa burlona. ¿Por qué sonríes? Los ojos de Takaharu se abrieron cuando Ryuko respondió. Mira tu guante. Volviendo sus ojos temblorosos hacia su guante de boxeo completamente desatado, la boca de Takaharu se abrió en estado de shock y asombro cuando las pequeñas fracturas que sufrió por la interferencia anterior de Ichigo Kurosaki crecieron antes de que el guante se rompiera por completo. ¿Qué? Takaharu jadeó al ver su preciado guante de boxeo destruido. Mi preciado guante. Tu guante no es lo único que se puede transformar, le informó Ryuko, mi atuendo también. Mientras la ira de Takaharu se apoderaba de la mente por la pérdida de su preciado guante, soltó cualquier restricción que le quedara y comenzó a golpear a Ryuko con una multitud de puñetazos y patadas. Aunque Ryuko parecía impasible ante su combinación de ataques, Takaharu estaba decidido a hacérselo pagar a cualquier precio. Increíble, murmuró Shinjiro, olvidándose por un momento de tomar notas. Ni siquiera se inmuta ante los ataques de Takaharu. ¿Será porque lleva lo que llamas un kamui, Ichigo? Ichigo, ¿qué vas a hacer con ella? Preguntó Mugetsu. No podía culparla por su interés en Ryuko.
Ninguno de los dos imaginaba que se encontrarían con alguien que tenía otro Kamui. Esa era una pregunta para la que Ichigo no tenía respuesta. Hablar con Ryuko sobre dónde había conseguido su Kamui le respondería a muchas preguntas, pero también podría plantear otras. Tras pensarlo un momento, Ichigo decidió que los beneficios superaban los costos. Shinjiro, quédate aquí. Cerca del ring y completamente a salvo, Mako Mankansoku comenzó a boxear juguetonamente mientras veía a Ryuko recibir los golpes de Takaharu sin pestañear. Vaya, Ryuko, no sabía que supieras boxear. No creo que lo sepa, dijo su hermano menor, Mataro, inexpresivo a su lado. Poniendo los ojos en blanco ante la falta de inteligencia de su hermana, volvió su atención a la sensual imagen de Ryuko, solo para encontrarse con alguien frente a él. Oye, idiota, me estás tapando la vista angelical. Cállate, le ordenó Ichigo a Mataro, quien se cruzó de brazos y le respondió con un gruñido. Al reconocer su voz, Mako se giró hacia Ichigo, con destellos en los ojos. Ichigo. Exclamó Mako antes de aferrarse a su cintura, haciendo que el adolescente la apartara de su cuerpo. Sabía que estarías bien. Sí, bueno, mi plan de rescate no resultó como esperaba, admitió Ichigo. De vuelta en el ring, Ryuko estaba empezando a cansarse de los inútiles ataques de Takaharu. Apretando los dientes mientras su ira aumentaba, gritó. Entonces ahora es mi turno, ¿verdad? Mientras el vapor comenzaba a salir de los pliegues de su Kamui, Ryuko corrió hacia Takaharu, esquivando los numerosos ataques que éste le lanzaba. Agarrando su hoja tijera y haciéndola girar en su mano, golpeó la empuñadura en la cara del capitán antes de cortarle la espalda. Jab de izquierda y luego gancho de derecha. Cuando su hoja de tijera impulsó a Takaharu al aire, casi inconsciente por la intensa fuerza de los golpes, Ryuko comenzó a girar su arma alrededor de su muñeca. Y para terminarlo, un recto de derecha. Seni Sositsu. Su hoja de tijera atravesó fácilmente el uniforme de Goku de Takaharu antes de que repentina y violentamente se hiciera pedazos, dejando al capitán desnudo como el día en que nació. Imposible. Gritó Sanageyama con incredulidad. ¿Cómo podía el estudiante transferido no solo derrotar a un uniforme de Goku de 2 estrellas, sino también destruirlo? No tenía sentido. Cerca de Satsuki Kiryuin, Inummuta se ajustó las gafas. Así que ese es el poder de la hoja de tijera. Es un arma verdaderamente notable. Espera un segundo, Ichigo entrecerró los ojos mientras intentaba observar más de cerca algo que flotaba hacia Ryuko. Era difícil localizarlo, ya que el sol poniente estaba justo detrás, pero un hilo brillante se formaba a partir de los restos del uniforme de Goku de Takaharu. El hilo flotó por el aire hacia Ryuko, donde fue absorbido por su Kamui, emitiendo una tenue luz rosa. Ahora a rematarte. Gritó Ryuko, ignorante de lo que acababa de ocurrir, mientras el cuerpo de Takaharu caía hacia ella. Con su espada de tijera en agarre inverso, la blandió como un bate, impulsando el cuerpo del capitán hacia Satsuki. Mientras el cuerpo de Takaharu volaba hacia ella, Satsuki se inclinó hacia un lado con calma y pereza, permitiendo que la capitana del club volara a su lado y entrara en la alta torre de la Academia Onouji detrás de ella. ¿Cómo te atreves? Le gritó Sanageyama a Ryuko mientras comenzaba a subir al ring para pelear con ella, pero se detuvo cuando sonó la voz de Satsuki. Basta, Sanageyama, le dijo Satsuki con calma. Avanzando y pasando junto a los 3 miembros restantes del alto mando, se detuvo al borde del tejado, haciendo sonar sus tacones. Impresionante. ¿Quién eres y dónde conseguiste ese atuendo? Sin mirar a Satsuki, con el rostro ensombrecido, Ryuko respondió. Es un regalo de mi padre. ¿Y quién lo mató dejó esta tijera? Ahora me dirás quién es el dueño de la otra mitad de esta tijera, Satsuki Kiryuin. Satsuki miró fijamente a Ryuko, indiferente a que la hoja de tijera hubiera sido obra de su padre y no al revés. Con el rostro inexpresivo, preguntó. ¿Eres la hija de Isshin Matoi? Ryuko estaba a punto de responder cuando sintió una extraña sensación de debilidad recorrerle el cuerpo. Mientras un sudor frío la inundaba y sus brazos temblaban por el esfuerzo de sostener su tijera, Ryuko se desplomó de rodillas al perder las fuerzas. Ryuko, has perdido demasiada sangre, le dijo Senketsu. Pensé que necesitabas sangre, respondió. Es cierto, respondió Senketsu, pero al ritmo actual, perderás el conocimiento en menos de 1 minuto. No te pongas tan tranquila. Gruñó Ryuko. Qué interesante, la voz de Satsuki interrumpió el argumento de Ryuko, no esperaba que te quedaras aquí, Ichigo Kurosaki. Ryuko se giró y vio a Ichigo subiendo al ring junto a ella. Estaba a punto de preguntarle qué hacía cuando sus ojos se posaron en los ojos familiares en el cuello de su uniforme.
Al comprender que era exactamente el uniforme de Ichigo, Ryuko solo pudo pronunciar su nombre con incredulidad. ¿Y Ichigo? Hablamos más tarde, dijo sin apartar la mirada de Satsuki. Satsuki, para su crédito, sonrió con suficiencia ante la apariencia de Ichigo, así que veo que no eres un cobarde después de todo. Debes saber que te superan en número y poder, con o sin el kamui que llevas puesto. ¿Eres intrépido o estúpido, Ichigo Kurosaki? Ichigo abrió la boca para responder, pero Ryuko lo agarró del brazo. Sudaba visiblemente y respiraba con dificultad. Muévete, Ichigo, solo, necesito. Antes de que Ryuko pudiera terminar de expresar su deseo, sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor y se desplomó bajo el abrazo negro de la inconsciencia. Mientras Senketsu volvía a su estado normal de uniforme de marinero, acompañado de una breve explosión de estrellas y luz, Ichigo extendió rápidamente la mano y logró sujetar a Ryuko antes de que cayera al suelo. ¿Qué harás, Ichigo Kurosaki? Preguntó Satsuki mientras los miembros del club de boxeo y Sanageyama lo rodeaban. No hay dónde correr ni esconderse sin dejar atrás a Ryuko Matoi. Así que tus opciones son las siguientes. Ser valiente y rendirte con honor o huir como un cobarde, pero vivir para luchar otro día. Te dejo la decisión de tu futuro. Los ojos de Ichigo se entrecerraron antes de que una idea lo golpeara. Oye, Mugetsu. ¿Cuánto tiempo crees que me tomará escapar de la Academia Onouji mientras esté transformado? Unos 30 segundos, respondió Mugetsu, sin darse cuenta de que el ojo de Senketsu se abrió de par en par al escuchar su voz, pero seguramente no. Ichigo ajustó a Ryuko sobre su hombro, lo que le permitió liberar su otro brazo. ¿Crees que puedes aguantar unos 30 segundos más o menos? Mugetsu pudo ver lo que planeaba hacer y asintió con la cabeza, equivalente a Kamui. Sí, pero será extremadamente difícil. Intentaré salir lo más rápido posible. Lo tengo. Ichigo golpeó su mano sobre su hombrera y sintió las agujas gemelas ocultas en su interior enterrarse en su hombro, liberación inicial de fibra de vida. Sanageyama no se quedó de brazos cruzados mientras Ichigo conversaba con Mugetsu. En cuanto vio a Ichigo mover el cuerpo de Ryuko y alcanzar su hombrera, Sanageyama ya se abalanzaba hacia el ring con su shinai en alto. No podía dejar escapar a Ichigo a toda costa, pero antes de que pudiera aplacarlo, Sanageyama fue cegado por una luz brillante al ver a su oponente emergiendo con la armadura blanca y negra de Mugetsu. Lo siento por esto, se disculpó Ichigo mientras esquivaba fácilmente el shinai de Sanageyama antes de desaparecer junto a él, pero no tengo tiempo para hablar. Aunque hubiera sido fácil saltar sobre toda la multitud de estudiantes reunidos, incluso sujetando el cuerpo inconsciente de Ryuko, Ichigo tenía algo más que hacer primero. Aterrizando justo fuera del ring, donde Mako lo miraba con ojos brillantes, Ichigo la agarró rápidamente antes de impulsarse hacia atrás con tanta fuerza que la onda de presión derribó a quienes estaban junto a Mako. «Esto es increíble», gritó Mako alegremente desde debajo del brazo derecho de Ichigo. «Soy la reina del mundo. Supervelocidad, vamos, vamos. Mako, ¿hay algún lugar al que podamos ir donde Satsuki no pueda encontrarnos?» Mako reflexionó sobre la pregunta, con el rostro lleno de concentración, antes de exclamar alegremente. «Vamos a mi casa. Mi papá tiene una clínica clandestina. Tenemos mucha sangre robada y medicinas que puede usar para ayudar a Ryuko. Solo dime a dónde tengo que ir», respondió Ichigo, ignorando los actos ilegales que Mako acababa de confesar. Saltando por el borde de un precipicio artificial, Ichigo comenzó a deslizarse por el muro de concreto que separaba los condominios y apartamentos de los estudiantes de una estrella de las chabolas y barracas ocupadas por las familias de los estudiantes de ninguna estrella. Mientras sus botas creaban chispas tras él, Ichigo escuchó una voz masculina grave. «¿Por qué te excediste, Ryuko?» «No es para tanto», consoló Ichigo a Senketsu, quien parecía sumido en una profunda depresión tras el desmayo de Ryuko por usar su poder por primera vez. Mientras el Kamui lo miraba con su único ojo sano, Ichigo añadió. «A Mugetsu le pasa lo mismo». «Hey». El único ojo de Senketsu se abrió de par en par, sorprendido, al darse cuenta de que Ichigo podía entenderlo. Antes de siquiera preguntarle cómo podía oír su voz, Senketsu se quedó sin aliento metafóricamente cuando Ichigo se impulsó contra una pared y empezó a saltar por los tejados hacia la casa de Mako.